de inmediato me gusta, para que nos enfoquemos un poco, a hablarle acerca del tema, y el tema es ofendido por. Y yo estoy seguro que todos estamos identificados porque algo o alguien, palabras, personas, hechos, nos han ofendido en la vida, nos han hecho algún tipo de ofensa a nuestro corazón. Y la ofensa, sencillamente el diccionario la cataloga como es el significado que una persona, cuando una persona se siente agraviada, molesta, herida, enojada por algo por algo que alguien más ha dicho o ha hecho. En resumen, eso es lo que significa la ofensa para con nosotros. ¿Hay tipos de ofensa? Claro que sí. Usted se va a preguntar cuáles son, pues yo le comento. Las ofensas que yo le puedo mencionar aquí son 3. Número 1, ofendido por mí mismo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo me puedo ofender a mí mismo? Mire, por ejemplo, usted ha escuchado o usted se ha ofendido, mejor dicho, por alguien que le ha dicho una palabra que no le ha gustado a usted, y usted la escuchó y se ofendió, ¿cierto? Pero cuando usted dice esa misma palabra y se la dice a usted mismo, qué raro, a veces no nos ofendemos o no nos percatamos, pero nos estamos ofendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted dice, iba en el carro, pero qué bruto soy, se me olvidó traer la comida hoy. Pero qué bruto soy, qué olvidado soy, dejé el teléfono, tengo que regresarme para ir a traer mi teléfono. Qué tonto soy, porque tenía que resolver esto así tan sencillo y no lo logré hacer. Ahora tengo que hacer doble trabajo. ¿Usted se ha dicho esas palabras? Yo creo que cada uno hemos dicho algún tipo de cosas como esas, o peores que esas, cuando nosotros pensamos y nos herimos a nosotros mismos, no nos damos cuenta. Si fulano me lo dijo, me enojé, pero si yo me lo digo, nadie se enoja. Y eso también es una ofensa, una autoofensa a nosotros mismos. Y muchos de nosotros acá hoy sentados, los que nos están viendo en las redes sociales, en las plataformas, necesitan perdonarse a sí mismos. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos porque nos ofendemos con las palabras que han salido de mi boca o los pensamientos que yo he pensado, que yo he cavilado acerca de mí. Otro tipo de ofensa es los demás, las personas. Como le decía al inicio, es muy fácil identificarla porque alguien me ofendió, alguien se enojó conmigo y me dijo determinado adjetivo, determinada palabra que a mí me dolió y me ofendió. Puede ser su familiar, puede ser su esposo, de hecho puede ser la persona que está a su lado. Mírele a propósito, mírele a ver si tiene cara de ofendido al que está a su lado. ¿Tenés cara de ofendido hoy? Mire a ver cómo está esa persona ahí a su lado. ¿Tendrá cara de ofendido? Póngale cara de ofendido para que se dé cuenta, hermana. Y muchas veces nosotros estamos ofendidos con los demás. Las personas me ofenden a diario y esto es todos los días de nuestra vida. Es muy difícil pasar un día sin que nosotros no sintamos una ofensa. Pero fíjense que también hay algo interesante y de eso vamos a escarbar un poquito más adelante. Cuando estamos ofendidos con Dios, cuando Dios me ofendió, cuando lo que Él dijo, cuando lo que Él habló, cuando lo que está escrito en su palabra me ofendió a mi corazón. Mire, y una ofensa que no está resuelta en nuestra vida, en nuestro corazón, eso nos va a estancar. Una ofensa que no está resuelta, que está ahí atrapada en mi corazón, eso me va a bloquear literalmente. A usted y a mí nos bloquea. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué ya mi red no puede? De hecho, la gente se me está yendo, ya nadie viene. Mi zona, dice el mentor, esto ya no es común. O de repente su vida personal, no siento que crezco, siento que me he quedado atorado, estancado en alguna situación de mi vida, en mi vida personal. Como hombre, como mujer, en mi propósito con Dios, siento que me quedé aquí. Y yo creo que todos llegamos a un punto donde nos damos cuenta que no avanzamos de ahí. Estamos pegados, como que cemento pusieron y se secó. Y no podemos avanzar, no podemos dar más pasos. Muchas veces las ofensas no resueltas en nuestra vida, en mi corazón,
me bloquean y nos detienen en el propósito, llamado, bendiciones que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Como texto base, algunos van a decir, pero ¿cómo va a suceder esto en mi vida? ¿Cómo es posible? Ok, vamos a la Biblia. Ella es la mejor autoridad, la palabra revelada de nuestro Dios que nos puede decir la realidad a nuestro corazón. Salmo 133, 1 al 3. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, voy a leer estos versículos. La mayoría de ellos se van en esa versión. Dice el verso 1: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Escucha quédese con esas palabras, armonía. El verso 2: pues la armonía, repite una vez más el salmista, es muy importante esa palabra para él, es tan preciosa como el aceite de la unción. Oiga qué comparación esta, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, es decir, el ungimiento del sumo sacerdote de Israel, sumamente importante. Entonces era esto, era el hombre que representaba al pueblo de Dios ante el Señor, el único que tenía acceso directo en ese momento. Es decir, era de suma importancia la armonía, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Y el verso 3, la armonía, una vez más, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Qué rico, ¿verdad? Hoy vale más que ustedes vinieron a esta hora, porque hoy amaneció así, como el monte Hermón en la mayoría de la ciudad, ¿verdad? Riquísimo, esa nubecita que se mira ahí. Como dice Emma, las nubes bajaron. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¡Ay! O sea que es importantísimo la armonía en nosotros, en el pueblo de Dios, en mi corazón. Ya yéndonos personalmente, es muy importante en mi corazón. Quédese con esta frase: la armonía hace que fluya la unción del Espíritu Santo y la bendición de Dios. En cambio, la ofensa, ¿qué dice ahí? La bloquea o las bloquea. Mire qué importante es entonces tener armonía el uno con el otro. Qué importante es tener la armonía entre el pueblo de Dios. Qué importante es tener la armonía con mi esposo o mi esposa. Ay, aquí se pone más bonito esto. Qué importante es tener la armonía con mi prójimo, con el vecino que me quitó el parqueo y tengo que ponerle una piedra en el vidrio para que haga caso. O le tengo que punchar las llantas. O un rótulo que diga con la cara de Escobar: aquí le voy a punchar la llanta a su mamá, a su papá, a su abuelita, a su tío, a su yerno y a todo mundo. Y nos volvemos un poco más agresivos u ofensivos con los demás. ¿Qué sucede entonces cuando perdemos esa armonía? Sencillamente se bloquea la bendición de Dios. La ofensa bloquea la bendición y la unción del Espíritu Santo. Ahora, hablando de las relaciones interpersonales, cuando nos ofenden, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lo que la palabra de Dios dice aquí es maravilloso, mis hermanos. De la misma manera, ustedes, maridos, hermana, aprovecha ahorita y codee a su don, ¿verdad? A su señor esposo. Ustedes, maridos, tienen que honrar ¿a quién? Habla Jehová, dígale a su esposo. A sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Hermano, no planche aquí, por favor. No trate de entenderla, sino que solamente tenga entendimiento. Trátela con entendimiento. No le entienden todas sus locuras y esos días especiales que cada hermana tiene, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero. Que no las entendemos. Amén, hermanos. Siento ese amén, pastor, así como que amén. Si no, no hay almuerzo hoy. Sigue diciendo la Biblia: ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada, aquí me quedo, mire, para que nada estorbe, para que nada
estorbe ¿el qué? Exacto. Las oraciones de ustedes. Este apóstol Pedro, casado, era de los únicos casados de los 12 discípulos de Jesús, sabía muy bien cuando se fue 12 meses, cuando se fue 3 meses, 4 meses en una misión a liberar endemoniados, a sanar los enfermos, a que los paralíticos caminaran y corrieran, a sanar a todo tipo de enfermos, a predicar las buenas nuevas de salvación. Venía con una victoria tremenda, con el fuego del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando llegaba a la casa, ¿qué se encontraba? A su esposa con más de 100,000 palabras seguramente listas para ser disparadas. Multiplique 35,000 por los días que estuvo fuera el apóstol Pedro, ya se sabe cuántas tenía. Entonces él sabe muy bien la importancia, lo vivió, lo practicó, la importancia de que el hombre y la mujer tengan armonía en su casa para que nada les estorbe con su relación, en pocas palabras, con Dios. Nos están estorbando a nosotros las ofensas que tenemos, la poca armonía que hay en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con las personas que me rodean. Me están estorbando para tener una dirección directa, vertical con mi Dios. Pregúntese eso. Y es que en el matrimonio, en la familia, pero específicamente en el matrimonio, quiero retomar este ejemplo muy bonito del matrimonio entre un hombre y una mujer. En el matrimonio es donde nos vamos a especializar, mis amados hermanos, en las ofensas, en resolver las ofensas, aunque algunos preferiblemente no las quieren resolver. Pero qué bueno por aquellos que hemos entendido que necesitamos resolver las ofensas en nuestro matrimonio. Hermano, todos los matrimonios son imperfectos y todos van a tener problemas y van a tener ofensas que resolver. Y la única manera que un matrimonio perdure hasta que sean viejitos, hasta que la muerte los separe, es aprender a resolver esas ofensas. Esa es la única manera de que un matrimonio pueda perdurar, pueda permanecer, pueda ser un matrimonio sólido, aprendiendo a resolver ofensas. Porque también recuerde, mi amado hermano, solo piense en esto cuando usted tenga problemas con su esposa o su esposo. Hermano, le doy un consejo. Piense en esto siempre. Ella es hija de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces recuerde esto. Anótelo ahí en su corazón. Dios es su suegro. Y si Dios es su suegro y si usted está portando mal con su hija, tenemos problemas ahí. Por eso para Dios es importante que usted se porte bien también con su hija o con su hijo, dependiendo su caso. Cuando están bloqueadas mis oraciones, entonces las bendiciones no van a bajar. Las oraciones contestadas difícilmente. Pregúntese, hoy que estoy adorando al Señor, hoy que estoy orando, adorando al Señor, de ese techo pasaron mis oraciones, pasaron mi adoración, mi alabanza al Señor. Lo que he dicho aquí sentado o parado, ¿pasó de ahí? ¿O solo que se quedó adornando ahí todo este montón de luces bonitas que hay en el techo? ¿A dónde se quedó? ¿Se fue para su destino final, allá en el tercer cielo, donde habita el Dios Todopoderoso, en el trono de la gracia donde Él está y habita? ¿O se quedó ahí? Ay, 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 ya los metí a problemas, ¿verdad? A pensar cómo venía hoy. Hermano, sí, me acabo de agarrar con el maestro, me acabo de agarrar con la señora. Hermanito, en el carro nos veníamos agarrando. Qué difícil, ¿verdad? Pero no se preocupe, hay solución. Hay solución y todo es armonía. Se trata de tener esa armonía en nuestras relaciones interpersonales, empezando en casa. ¿Cuántos saben que Dios es su amigo? Amén. ¿Dios es su amigo de verdad? ¿Usted considera a Dios como su amigo? Sabemos que es nuestro Padre y Jesucristo lo vino a presentar como nuestro Padre, pero también Dios se presentó con algunos personajes del Antiguo Testamento como Abraham, como el amigo, ¿cierto? Entonces es mi amigo. Ahora, ¿usted está ofendido con su amigo? ¿Se ha ofendido con otros amigos también? Sí. Yo creo que todos hemos tenido esos lapsos, esos episodios de que nos hemos ofendido con un amigo. Y si Dios es mi amigo, yo me he ofendido con Él como mi amigo. Escuche lo que dice Proverbios 18:19, o léalo ahí en pantalla. Proverbios 18:19 dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada.
Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¿Estoy separado yo de mis amigos? ¿Estoy separado yo de mi mejor amigo que es Dios? ¿Y está separado por un portón cerrado con rejas? Ay, creo que es para poner a pensarse eso. Mire, hablando de las ofensas con amigos, un amigo me escribió recientemente, días atrás, ofendido conmigo. Sí, conmigo se ofendió. Algunos pensarán, pero es que la familia pastoral es perfecta. No, no somos perfectos, hermanos. Sencillamente somos humanos queriendo hacer algo mejor por Dios y por los hermanos en Cristo. Y esta persona me escribió, y doy gracias a Dios que me haya escrito, porque me dijo: Eric, siento esto y esto y esto, porque me di cuenta que usted dijo esto. A la gran, digo, ¿cómo se dio cuenta? Estoy metido a problemas. Y ya me dijo qué fue lo que escuchó, qué fue lo que le dijeron, y todavía me agregó ahí quién se lo dijo. Ay, 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 aquí voy a ir a agarrarme con este ahorita. Vamos a ir a resolver estas situaciones. No, sencillamente mi postura fue: oh my God, estoy en un problema aquí. ¿Qué hago? Bueno, me voy a humillar y pedirle perdón. Y yo le dije: mire, usted me conoce mejor que el hermano que le fue a decir lo que supuestamente yo dije. Usted me conoce mejor que él. Y tenemos años de conocernos, mucho tiempo de conocernos, y usted me conoce mejor. ¿Cree usted que mi intención fue dañarlo? ¿Cree usted que mi intención fue destruirlo en esta situación que usted tiene? ¿Usted cree que esa fue mi intención en mi corazón? Y esa fue mi defensa. ¿Va? Qué buen abogado. Me lo gané ahí, resolví suavecito. El caso es que muchas veces ofendemos y otros vienen a ofender otros corazones diciendo: mira, oremos por esto que dijo Eric. Para el que entendió, entendió. Y otros llevan esas cosas, esas pláticas para orar, supuestamente para ayudar al otro. Y más bien estamos ayudando y abonando para que dos personas se ofendan. Cuidado con eso, mis amados hermanos. Cuidado con eso. Gracias a Dios pude resolver un malentendido, totalmente resuelto, gracias a Dios. Pero ¿cómo estamos resolviendo? ¿Cómo está resolviendo usted los malos entendidos? ¿Los deja pasar? ¿Los deja que se queden ahí en el aire? No me importa, es que yo no dije eso, yo no hablé eso, a mí no me importa, ahí lo voy a dejar. Allá él o ella, si quiere creerlo. Es mejor hablar y resolver, mis amados hermanos, para quitar el estorbo de las oraciones de alguien más y de mis propias oraciones y mi relación con Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se ha preguntado en algún momento? Yo decía al inicio que muchos de nosotros estamos ofendidos con Dios. ¿Alguien se ha preguntado cómo? La pregunta sería: ¿cómo Dios me puede ofender a mí? ¿Cómo es posible que Dios me puede ofender? Bueno, hay muchas maneras en que Dios nos puede ofender, pero antes de decirle eso, resolver estas ofensas que tengo con Dios, o resolver ofensas con Dios, es la llave para resolver todo lo demás. Porque si mi relación vertical está bien, mi relación horizontal con los demás estará bien. Si lo resuelvo aquí estoy magnífico. Por eso Jesús, imagínese que murió en una cruz, ¿verdad? Abierto sus brazos para todos nosotros y verticalmente para la comunión con el Padre. Qué bonito simbolismo. Entonces así se trata esto: resolver verticalmente para que horizontalmente todo esté bien. Porque la armonía hace que fluya la unción del Espíritu Santo y la bendición de Dios. En cambio, la ofensa las bloquea. Tenga en mente eso, por favor. ¿Cómo Dios entonces me ofende? Le quiero contar 3 cositas nada más. La primera es ofendido por sus palabras. Ofendido por sus palabras. ¿Recuerdan a los discípulos de Jesús cuando se ofendieron y muchos de ellos dejaron a Jesús y dijeron: no,
ya no te vamos a seguir, no te queremos seguir. Bueno, para ponernos en contexto, recordemos que Jesús les estaba hablando que Él era el pan de vida y que su sangre iba a ser vertida, que su cuerpo iba a ser puesto en sacrificio en una cruz en la cruz del Calvario, y que tenían que comer esa carne y beber su sangre para poder obtener salvación. Ellos lo entendieron literalmente. Entonces se ofendieron, porque para la ley judía era totalmente pecado tomarse la sangre. Y peor, comer carne, ¿verdad? De humano. Ellos pensaban que Jesús les estaba diciendo, háganse caníbales. Literalmente así lo entendieron y se ofendieron esos discípulos. Vamos a lo que dice la Biblia en Juan 6:60. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Acaso esto los ofende? Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Se apartaron de Él y lo abandonaron. Y así sucede con muchas personas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos ofendimos por algo y dejamos de asistir a la iglesia en el lugar de encuentro con nuestro Dios? Dejamos de asistir a una red porque ahí me ofendieron y ya no quiero saber nada más, cuando en realidad solo estoy alimentando esa ofensa en lugar de resolverla. Yo creo que es tiempo de resolver ofensas. Yo creo que es tiempo de ser maduros espiritualmente como creyentes, maduros en la palabra de Dios, y resolver las ofensas que están agraviando y bloqueando lo que Dios tiene para mí, para mi vida, para mi ministerio, para mi familia, porque no solo yo voy a salir afectado si no resuelvo estas situaciones. Si yo me voy, así como los discípulos, mi familia va a sufrir también. Mis hijos van a sufrir las consecuencias. Todas las personas que me rodean van a sufrir las consecuencias, no solo mi corazón. Por eso es tan importante resolver las ofensas. El verso 67 continúa diciendo, entonces Jesús, mirando a los 12, es decir, a los meros toros, a los que eran de su confianza, a sus cercanos, les retó preguntándoles, ¿ustedes también se van a marchar? ¿Ustedes quieren irse? Por lo que acaban de escuchar, ¿quieren seguirlos a ellos? Óigame, es una palabra retadora la que Jesús dijo. Jesús no andaba con medias tintas. Y el verso 68, emocionante, una emotiva respuesta del apóstol Pedro, de Simón Pedro, quien le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, la postura que un creyente como usted y como yo deberíamos de adoptar como el apóstol Pedro. Cuando no entendemos las palabras de Jesús, cuando no entiendo lo que Jesús me quiere decir a mí. Simón muy bien sabía que aunque no entendía todo lo que Jesús dijo, probablemente a alguno de sus discípulos le dijo, de esos que se fueron, Pedro, ¿y vos le entendés? Ni papa, hermano, no le entiendo ni papa. Y el otro le dijo, Pedro, te vas a ir. Me dan ganas, pero ¿ustedes se van? Sí, no, vamos, porque yo no entiendo nada lo que me dice este maestro. Mejor me voy a ir a buscar otro rabí. Quizás Pedro y otro de sus discípulos sintió esa tentación de dejarse llevar por las emociones y lo que no entendía en ese momento, pero decidieron quedarse con su fe, con sus ojos puestos en el autor de su fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la postura que usted y yo hoy debemos tomar ante las situaciones que no entendemos. Prefiero creer en las palabras que me han transformado a las palabras que no logro entender. Esa fue una de sus banderas en ese momento del apóstol Pedro. Muchos abandonan entonces la fe porque no logran entender lo que Jesús habla, lo que el Señor les dice, y eso los ofende en su corazón. No permita, mi amado hermano, entonces, que una palabra que Jesús ha dicho, que la Biblia dice, porque muchos hasta con la Biblia tienen pleito, no quieren creer en lo que la palabra dice, en lo que la Biblia nos enseña, y ya vamos a ver algunos ejemplos. No permita que una palabra que Jesús dice le separe de la vida eterna
que solo Él nos puede dar. Y eso fue lo que vio. Eso fue lo que vio el apóstol Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, le dijo. Mire, una vez nos pasó, aquí está mi hija Emma, y una vez en su infancia, todavía es mi pequeñita, ¿verdad? No, dice, ya está bien grande vos. Entonces, una vez ella dijo, a ver si me acuerdo, si no me acordás, amor, ella dijo que, mi esposa estaba hablando con ella y le dijo, ¿sabes que la Biblia, Jesús dice que debes de amar a tus enemigos? Debes de amarlos a ellos, a los que te hacen mal. Entonces Emma, bien sincera, dijo, ¿cómo, mamá? Eso no es posible. Yo creo que ahí algo no cuadra con Jesús. Yo creo que está equivocado. ¿Estás segura que Jesús dijo eso? Que debo de amar a mis enemigos. Entonces ella bien naturalmente dijo, entonces tengo que amar a fulano. Tengo que amar a fulano que me hace esto y esto y esto en la escuela. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad? Es que no es posible, como decía Emma en ese momento, no es posible que eso diga la Biblia. No lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Esas fueron sus palabras, ¿verdad, Emma? No te quiero avergonzar, pero te uso como ejemplo. Y muchas veces nosotros actuamos así. Cuando viene a mi posición, a mi corazón, a mi situación, el hecho de cumplir lo que la Biblia me enseña, ahí viene lo que decimos en la cuadra, se me hace roncha. ¿A cuántos hermanos se les hace roncha? Como dicen popularmente en la cuadra. Es que no me gusta porque amar a ese muchacho de ahí de la cuadra que solo pestes habla, que solo me pasé un poquito con la moto, con el carro, 30 centímetros, 20 centímetros del límite de nuestros terrenos, y empezó a decir hasta de lo que me iba a morir. ¿Cómo voy a amar a esa persona? Jesús dijo que los amemos. Jesús dijo que nos amemos, aunque no me cuadre, como dijo mi hija, aunque a mí no me cuadra en mi cabeza. Jesús dijo que los amemos. Jesús dijo también que perdonemos a los deudores, a los que nos deben. ¿Cuántos de aquí, no levanten su mano, pero cuántos de aquí alguien les ha quedado debiendo miles de lempiras? ¿Cuántos de aquí alguien, aún hasta de aquí de la iglesia, les ha quedado debiendo miles de lempiras? Y el hermano, Dios le bendiga, hermano, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y usted, ¿y a qué hora me vas a pagar? Desgraciado. Y así somos. Y se nos olvida también. Es difícil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es difícil perdonar las deudas. Cuando nos tocan la cartera, hermano, cuando nos tocan la cartera aquí y nos dicen, hermanos, ¿cuántos quieren ofrendar para ese evento que va a bendecir a más de 50,000 almas? Bendiciendo a los matrimonios pastorales. Yo pensé que todos íbamos a levantar la mano, pero solo como 2, 3 personas ahí. Ojalá que usted pueda saber y entender que bendecir es mejor, que dar es mejor que recibir. Y no decir, no, pues que ya les di, no, qué barbaridad, es que ya pusieron 2 sobres acá y todavía me están pidiendo más, qué bonito. De seguro es para el pastor y sus vacaciones. De seguro es para su familia, esos bandidos. Pero es necesario dar en la escasez también, porque no se trata del solo el que tiene, sino de la actitud, del deseo de poder dar. Por muy poco que yo pueda dar, esa es la ofrenda de la viuda, como dice la palabra de Dios. Por muy poca que yo dé en casa, por muy poca que yo dé en el altar del Señor, yo estoy seguro que de acuerdo a su corazón Dios le va a proporcionar su bendición. Qué difícil es entonces obedecer a las autoridades. Esa es otra de las palabras que a mí me ofende. Aquí en la iglesia se ha estado hablando recientemente de obedecer. Mira, hermano, qué difícil es obedecer. Yo le soy muy honesto, a mí me cuesta. Es difícil obedecer. Es difícil obedecer a Dios, ni digamos a los hombres, al pastor, al líder,
a su mentor. Qué difícil es obedecer. Y este corazoncito está desde que nació dispuesto a hacerle la guerra mundial a cualquier persona, a cualquiera. Nosotros a Emma no le enseñamos nada de eso, sino que ya viene por nuestra naturaleza estar opuestos a lo que la palabra dice, porque a causa del pecado, sin duda alguna, en nuestro corazón hay algo que está quebrado. A causa de la cultura donde vivimos, hay algo que se nos ha insertado como un chip en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque literalmente todo esto, mis amados hermanos, lo que estoy hablando acá, de perdonar 70 veces 7, de bendecir al que me maldice, de ser generoso, de obedecer a las autoridades, de dar la milla extra. Aquel que imagínense a Jesús, den la otra milla, después de que los soldados romanos los obligaban a los judíos cuando los encontraban: dejen todo ahí a un lado y llévenme mi casco, llévenme mi mochila, llévenme mi espada o lanza y todo, llévenlo. Tienen que correr, tienen que llevarlo una milla. Entonces Jesús les dijo: ¿saben qué, muchachos? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Juan? Vámonos una milla más. Y eso le cambió. Esa era una especie de contrapropuesta, sin necesidad de ofender, sin necesidad de golpear, sin necesidad de decirle ustedes están mal. Jesús les dijo con un hecho, con un acto: ¿saben qué? Yo voy en contra de la corriente. ¿Saben qué? Yo voy en contra de la corriente. Y siempre va a ser, en este mundo siempre vamos a ir en contra de la corriente, porque el sistema de este mundo está contrario al sistema de Dios. Amén. Entonces, por eso es muy difícil escuchar estas palabras de Jesús y de que alguien me pegue en la mejilla y yo le pongo la otra. Ay, sí, qué bonito, hermano, hágalo usted. Usted piensa que bonito, hágalo usted. Peguen en la mejilla al que está a su lado, a ver qué le va a hacer ahorita. A ver qué le va a hacer. Le va a poner la otra. Sí, cómo no. La otra usted le va a dar. Entonces, estas cosas a nosotros nos chocan. Nos chocan, mis amados hermanos. Y Jesús vino entonces a ofendernos con sus palabras. Y muchas veces quedamos ofendidos de esa manera y no hemos resuelto esa ofensa con Dios. Me ofende cuando Dios me habla de algo que yo no puedo entender. Y como le decía, hemos crecido por décadas en una cultura llena que nos rodea de puras mentiras. En la radio, en las redes sociales, por doquier. Nos llenan de puras mentiras por décadas, por años. Y cuando yo vengo y escucho la verdad de Dios, entonces eso me choca, eso me ofende. Porque solo he escuchado mentira tras mentira tras mentira. Que el aborto es legal y es bueno para el cuerpo de la mujer, que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre, que los niños pueden elegir su género, que los padres no tienen ninguna autoridad para con sus hijos, y un montón de engaños que están en contra de la palabra de Dios. Pero literalmente cuando nosotros vamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios, la corriente viene para acá y yo voy en contracorriente. Entonces literalmente siempre va a ser así. Cuando yo creo en las palabras de Jesús, siempre va a ser de esa manera, porque el sistema de este mundo está corrompido. Por eso dice el apóstol Pablo que vuestro pensamiento, que vuestra mente, que su entendimiento no sea moldeado al sistema de este mundo, sino que sea transformado al entendimiento a través de la poderosa palabra de Dios. Pero nos cuesta. Y mis amados hermanos, todo esto que yo le he dicho anteriormente, la bendición de poder ser diferente, de poder ir en contracorriente, de poder poner aún la otra mejilla, de poder perdonar al que me ofendió, al que me debe, de poder ayudar a aquel que no lo merece, para recibir esas bendiciones que están atrás de esas llaves. Esta frase creo que nos vuela un poco todo lo que nos ha enseñado el mundo. Hay cosas en la vida cristiana que no voy a entender hasta que yo obedezca. Toda la bendición de Dios, toda la unción del Espíritu Santo, todo el poder de Dios no pasará
sobre mi vida, para con mi vida, si no obedezco, en ponerlo en práctica todos esos principios. Y algunos le mencioné nada más. Aunque me ofenda, hermanos, aunque le ofenda, ponga en práctica la palabra. Aunque le ofenda las palabras de Jesús, ponga en práctica. Hoy es un tiempo de dejar a un lado, yo creo, de sanar nuestro corazón contra estas ofensas que nosotros mismos hemos creído que el enemigo ha querido sembrar en nuestro corazón. Mire, a veces hasta en el matrimonio nos malinterpretan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene su esposa el sábado en la noche y le dice: viejo, Eric, ¿cómo me miro? Mira, este es mi vestido para mañana, este es mi outfit. Dicen ahora, mira, ¿cómo me miro? Y uno ya bien de esos momentos que está en una laguna mental ahí, ¿verdad? El varón, son los momentos propicios que nos buscan habitualmente. Quedamos viendo y decimos: creo que te queda mejor el otro. Hermano, ahí se desata la Segunda Guerra, la Tercera Guerra Mundial, porque esa mujer dijo: ¿verdad que soy horrible? ¿Verdad que estoy gorda? No me queda bien esta camisa. Y se le deshizo el mundo porque malinterpretó algo que nosotros quizás no quisimos decirlo de esa manera. O cuando nos pasa al contrario, por ejemplo, que le ha dicho su esposa quizás, y van quizás caminando, van en el carro y le dicen: Eric, yo creo que lo que vas a hablar con esa persona hoy no es el buen momento, ni el lugar, ni el día indicado. Y uno queda viendo: o sea, me estás diciendo que soy inoportuno, entonces, que soy una persona imprudente. Y la agarramos muchas veces así, la ofensa. Somos tan susceptibles ante la ofensa, y es por eso que debemos de resolverlas, para que no haya estorbo, para que no haya un techo que nos impida llegar al trono de Dios. Una más, la segunda cosa sería ofendido por cómo Dios bendice a otros. Ay, esta sí se va a poner buena, porque algunos nos podemos preguntar: ¿Dios entonces tiene hijos favoritos o preferidos? ¿Dios tiene hijos favoritos o preferidos? Ay. Bueno, en el caso aquí de los padres, pongamos este ejemplo para poder entender un poco más esto. Por ejemplo, como padres, usted tiene 2, 3 niños, o ya están grandes o adultos que entienden muy bien, se comportan muy bien, y usted me va a decir, yo le pregunto: hermano, ¿usted tiene hijos favoritos? Pío, ¿usted tiene hijos favoritos? Me va a decir que no. Le pregunto a usted y me va a decir: no, para mí yo los amo por igual. Usted, madre: no, es que yo los amo con todo mi corazón a mis hijos. Son tan lindos, tan hermosos mis niños con 40 años ahí, pero ya ellos son mis niños. Pero para usted no hay favoritos. Pero mire qué cosas. Pero hay un cierto trato que cambia con algunos hijos que se portan bien, que son educados, que siguen las reglas de la casa, que no se meten a problemas, que sacan excelentes notas en la escuela, en el cole, en la universidad, al contrario de aquel que es todo lo opuesto. Hay cierto trato que cambia por ser obedientes. Su comportamiento entonces condiciona a las recompensas. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Entonces, esa es la pregunta. ¿Estoy obedeciendo a Dios para que su retribución, su recompensa venga a mi vida con respecto a lo que la palabra me enseña? Póngase a pensar en eso. Y fíjese que algo sucedió acá. Voy a ir avanzando. En Mateo capítulo 20, verso 13 al 15, hay una historia bien interesante acá. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel hombre que salió a buscar jornaleros y que dice que encontró a unos? Imagínese usted que alguien sale, viene de Lepaterique y dice: bueno, venimos a las 5 de la mañana, encuentra un grupo de personas ahí en el mayoreo, en algún lugar, en una plaza, los agarra. ¿Ustedes quieren trabajar? Ok, vámonos entonces. Se los lleva tempranito, de mañana.
Pero después a las 3, 4 horas sale ese mismo dueño de esos cultivos, de esas tierras, y va a encontrar otro grupo de personas y les dice: ¿quieren trabajar? Sí, ok, vámonos. Y se ponen a trabajar. Al llegar el día o finalizar el día, viene el pago. Entonces agarra a los últimos y que llegaron tarde, que llegaron casi al mediodía, y les dice: bueno, esto es lo que yo llegué en un acuerdo con ustedes, tomen el salario de un día. Ya me imagino los pensamientos de los que llegaron desde más temprano, que dijeron: aquí la hicimos, bro. Aquí la hicimos. Y a estos les pagó porque vinieron tarde, imagínate nosotros, mínimo el doble nos va a pagar. Aquí hicimos la quincena, definitivamente. Nos va a ir súper bien. Ay, pero qué sorpresa cuando vino y les pagó lo mismo que a los que llegaron tarde. Y mire la respuesta en el verso 13. Él les respondió a uno de ellos: amigo, no es injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quizá quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso? ¿Te ofende porque soy bondadoso con otros? Nos hemos sentido quizás ofendidos porque Dios bendice más a otros. Nos ofendemos cuando aquel que acaba de convertirse le va súper bien en todo. Y yo que llevo 30 años, hermano, no puede ser. No puede ser. Yo que tengo todos los discipulados de la iglesia Ríos de Agua Viva, ya me bauticé, vengo a la red, voy a las reuniones, y este desgraciado que acaba de venir y ya le está yendo mejor que a mí. ¿Cómo es eso posible? Explíquenme. Tengo más años de ser cristiano y yo tengo más sabiduría de ser cristiano, más tiempo. Y a veces nos ofendemos de esa manera porque Dios bendice a otro. O nos ofendemos cuando miramos a alguien sufrir por una enfermedad o que se murió y pensamos: es que no lo merecía. Dios mío, ¿cómo es posible? Era tu siervo, tu sierva. ¿Cómo es posible que este hombre, esta mujer sufriera tanto y hoy ya no pudo ocurrir ese milagro? ¿Por qué no lo salvaste? ¿La salvaste? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué no sanaste a mi abuelita, a mi mamá? ¿Por qué no sanaste a mi familia? ¿Por qué no nos ayudaste en el momento que más te ocupábamos? Es injusto. Quizás hemos pensado de esa manera en algún momento. Y fíjese que algunos han decidido no servir más a Dios, no adorar más a Dios, no estar en esta iglesia más para adorar a Dios, porque piensan que Dios trata mal a sus escogidos, a sus hijos. Y ese pensamiento ha destruido su vida ministerial. Ese pensamiento ha destruido su relación con el Señor. Y hoy es tiempo de dejar a un lado eso, mis amados hermanos, porque aquí hay una respuesta maravillosa para todos aquellos que nos hemos hecho esa pregunta. Y le invito a que lo guarde ahí en su corazón. Salmo 73, 16, 17. Dice el salmista, mire qué introducción hace en el 16. Traté de entender. ¿Alguien ha tratado de entender de ustedes? Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil, tan agotadora. Entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. La única manera que vamos a poder entender las situaciones, las palabras, las circunstancias, los motivos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es cuando estamos en su presencia, cuando estamos en su lugar, en el lugar sagrado, ahí usted y él solitos. Cuando usted está con el Señor ahí, usted ahí le va a preguntar de todo y el Señor le va a responder y va a traer bálsamo a su corazón y va a traer sanidad a su corazón y le va a traer inspiración a su corazón una vez más. Pero hemos dejado el altar del Señor. Es tiempo de volver a Él, mis amados hermanos. No permita que lo que sucede a alguien más le separe de la presencia del Señor. Y termino con esto. Ofendido por mis circunstancias,
retomando la idea anterior de las enfermedades, aquí hay una parte maravillosa del apóstol Pablo que a mí me dejó, wow, Señor, si tan solo tuviera un 1% de la fe de Pablo, algo sería diferente en mi vida. Mire lo que dice en 2 de Corintios 12, el 7 no lo tengo ahí, pero para ponerlo en contexto, del 7, dice en el 7, dice Pablo, maravilloso. Le voy a leer este que no está ahí para que usted entienda un poco más este contexto. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, que se volviera ¿qué? Orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y después dice el verso 8, ahora sí pónganlo, chicos, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, hablando de una enfermedad en sus ojos. Algunos dicen que eso era una especie de cataratas. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Cuántos fuertes hay aquí cuando encuentran esa gracia, ese favor, esa respuesta de Dios en los momentos más oportunos y más difíciles de su vida? No es fácil, amados hermanos, pero pregúntese, ¿de qué me está cuidando Dios con esto que estoy pasando hoy? ¿De que no he recibido la respuesta que yo quería? ¿O de que no recibí la respuesta que yo quise? Por lo que yo tanto oré, ayuné, invertí vigilias, tiempo de sobra para pedirle eso al Señor y no lo recibí. Así como el apóstol Pablo, ese hombre que dice que Dios le reveló el tercer cielo. Wow, por eso habla de esas revelaciones. El hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento dijo, me voy a gozar en mis debilidades porque su gracia me basta. Aunque Dios no me quite este problema en mis ojos, aunque Él no me lo quite. Y una vez ya lo habían hecho, recuerdan que quedó ciego y después fue un hombre a orar por él y recobró la vista. ¿Recuerdan eso? Pero esta vez sucedió diferente. Dios dice que lo estaba cuidando para que no llegara a ser orgulloso. ¿De qué me está cuidando Dios a mí hoy? Pregúntese eso. Aceptar lo que hoy estoy atravesando sirve para demostrar el poder de Dios en mí. Cuando lo acepto, cuando yo sé que esto es un propósito de Dios y es su soberana voluntad, algo va a ocurrir en su vida. Y como decía el apóstol Pablo, el poder de Dios se va a demostrar en su vida. Esta frase que quiero compartir ahí, la ponen por favor, chicos, hablando de 2 milagros en nuestra vida. Pónganla por favor. Algunos de nosotros buscamos acá un milagro, todos. Dios te va a dar uno de 2 milagros, de esa respuesta que usted está esperando. ¿Te dará el milagro que estás pidiendo o te dará la gracia para soportar lo que estás viviendo? A algunos nos tocó recibir un milagro de sanidad, a otros les tocó recibir gracia para poder soportar lo que están viviendo hoy. ¿Sí me entienden? Así que hay consuelo para su corazón en esta mañana. Lo que hoy usted esté atravesando, mis amados hermanos, si hay ciclos que se están cerrando en su vida, dele gracias a Dios. Si hay emprendimientos que se están cerrando en su vida, dele gracias a Dios. Si hay rupturas que están sucediendo en su vida, dele gracias a Dios.
Dios le va a dar la gracia para sobrellevar esa situación. Si hay enfermedades que aún no han sido sanadas, dele gracias a Dios y reciba la gracia de Dios en esta mañana para estar fortalecido, fortalecida en su corazón para poder sobrellevar esa carga. A otro que le sucedió muy similar fue al primo de Jesús, alguien de su propia familia, alguien que era su propia sangre, a su propio primo. Y ese hombre le dijo que era el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? Juan el Bautista, el primo de Jesús. Este hombre en Mateo 11, 2 al 6, estaba preso cuando mandó a sus discípulos a preguntarle: díganle quién es él, porque estoy dudando en mi corazón y en mi cabeza. Díganle quién es él, porque yo estoy preso aquí mientras que él y sus discípulos están libres. Díganle, pregúntenle quién es él. Y vea este diálogo entre ellos. Dice el verso 2: ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Qué maravilla lo que le estaba diciendo. Pero mire que no le dijo algo. Y Jesús, meses o años atrás, lo había dicho en una sinagoga: yo vine a libertar a los cautivos. Yo vine a libertar a los presos, a los oprimidos. Y Juan esperaba, asumo yo, que le mandara a decir: te voy a liberar. Intencionalmente Jesús no le dijo eso. Intencionalmente en ese diálogo yo veo que Jesús estaba pesando el corazón del que lo bautizó, del hombre que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, cuando veo esto, mis amados hermanos, yo digo: Juan estaba esperando una respuesta, así como usted y yo estamos esperando una respuesta, pero Jesús se la cambió totalmente y evadió lo que él estaba esperando le dijera. Pero mire cómo le dice y le manda a decir Jesús a Juan. Le dice ahí, preso, adolorido, quebrantado en su corazón por estar preso, por predicar la verdad: bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. No te puedo sacar, ese es tu propósito, pero bienaventurado serás si no tomas ofensa en mí, Juan. Bienaventurado será usted si usted no toma ofensa en Dios, a pesar de que no recibió la respuesta que estaba esperando. Bienaventurado será usted que no toma esa ofensa, porque eso significa que usted está confiando en la soberana y bendita voluntad del que lo creó, y él sabe lo que le está evitando a usted hoy en día. Así que alégrese y gócese, porque el Señor no le dejará solo ni sola. Él va a mandar su gracia, le va a abastecer de su gracia para que pueda soportar. Pablo y Juan lo sabían muy bien, que valía la pena ese sufrimiento que estaba aconteciendo por la gloria que se venía más adelante. Y recuerdo lo que dice el Salmos: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. Cuando hay armonía entre Dios y yo, cuando hay armonía entre mi persona y los demás, ahí hay bendición y vida eterna.